Un buen día para todos. Mi nombre es Angélica Rodríguez Bolaños, tengo 32 años y curso actualmente segundo semestre de Administración de Empresas. El día de hoy quiero compartir con ustedes el análisis de los temas de desempleo e inflación en nuestro país y sus regiones. En primer lugar, debemos tener en claro qué es el desempleo y qué es la inflación. El desempleo es el índice que mide la cantidad de personas desocupadas, sea a nivel nacional o regional. Y la inflación es el índice que mide aquella alza en los costos de esos bienes y servicios que nosotros consumimos. Ya teniendo en claro estos dos puntos, revisaremos inicialmente el desempleo en Colombia los últimos 5 años. Los siguientes indicadores los consulté en la base de datos de la entidad DANE, que es la entidad responsable de recopilar, analizar y difundir estos datos. En esta primera imagen observamos los datos referentes a los últimos 5 años en nuestro país con respecto al desempleo. Observamos un aumento considerable año a año de la población total del país. De esta población total se muestra cuántas son las personas con una mayoría de edad para trabajar. Podemos ver que es de alrededor del 80% que están en capacidades de trabajar. De este 80% podemos ver que solo alrededor del 65% están activos económicamente. En ese orden, el restante, que es casi el 9.5%, son las personas que están desempleadas. Es importante que tengamos en cuenta que de ese 65% de personas activas económicamente, un gran índice no está conforme, porque puede que estén en un trabajo con un sueldo menor a su perfil o simplemente trabajan en lo que se puede porque hay que cubrir unos costos. De esa forma podemos ver cómo el desempleo en el país aumenta en índices más altos con respecto a la población total del país. Esto quiere decir que cada día hay más desempleados que el crecimiento de la población. Si analizamos el desempleo regional de nuestro país, en la siguiente tabla encontraremos igualmente datos de los últimos 5 años comparada por su número de habitantes. Aunque la muestra es bastante amplia, los colores nos ayudan a evidenciar siempre picos en aumento como en el departamento de Caldas y Bolívar, que es el más representativo. Hay algunos departamentos que mantienen sus índices de desempleo muy constantes. Esto es porque su número de población no ha aumentado considerablemente, como sucede con Caquetá y Santander. Sectores como las actividades inmobiliarias, el alquiler y transporte, almacenamiento y comunicaciones fueron los sectores que menos contribuyeron a la generación de empleo en el país. Este fenómeno se debe a que hay un bajo incentivo en estos sectores. Este caso desfavorece el interés de intervención, provocando así que no se ocupen grandes cantidades de empleados en estos sectores. Ahora analizaremos el tema de la inflación. Los últimos 5 años en Colombia, los datos fueron tomados de la base de datos del Banco de la República. Como bien sabemos, la inflación es un desequilibrio entre la producción y la demanda, que causa subidas en los precios de los productos y servicios y una baja en el valor del dinero para adquirir esos bienes y servicios. En la siguiente imagen podemos observar que en los últimos años se ha presentado un desequilibrio en la inflación muy notorio, que se debe a que cuando disminuye la producción, aumenta el costo de esos bienes, como se evidencia en el año 2015, aspecto que va disminuyendo porque se ha aumentado la producción de bienes y servicios, obligando así a la inflación que caiga notoriamente, como se observa en los índices del año pasado. Si revisamos el tema de la inflación en las regiones, los indicadores que menciona el diario La República de los últimos 2 años nos habla de un incremento de precios con respecto al promedio nacional.
como lo evidencia la imagen en este caso. Este fenómeno se puede dar en un crecimiento del desempleo por cuenta de la migración venezolana, aspecto que provoca gran producción y poca demanda. Ahora analizaremos un comparativo de inflación y desempleo en Bogotá. Como se evidencia en la imagen, el desempleo en la ciudad capital es de índices muy altos, índice causado por la gran población que busca en esta ciudad mejorar su calidad de vida, también a la gran cantidad de población y la poca industria que se encuentra. Estos datos comparados con la inflación nos muestran que como hay mucho desempleo, hay poca producción y asimismo la inflación es mínima. Aunque existe esta alza de precios porque el costo de los bienes de consumo también tiende a subir. Perfecto. Después de haber analizado toda la información que pudimos obtener de las bases de datos que nos ofrece el gobierno, podemos tener en claro ya cuál sería la situación actual de esos índices que nos preocupan tanto a la sociedad, el desempleo y la inflación. Teniendo ya claro toda la situación del país, a continuación comparto con ustedes algunas sugerencias para disminuir el desempleo en nuestro país. Uno de los primeros puntos sería el fortalecimiento de las vías en el país. Actualmente Colombia cuenta con unas vías férreas demasiado deterioradas que desfavorecen completamente la explotación del agro en la parte rural. Este sería uno de los sectores que produciría una gran cantidad de empleos en el país, contando con que contamos con una fauna, una flora bastante extensa en nuestro país que no ha sido explotado en los cultivos que favorece tanto el clima de nuestro país como la gran variedad de productos que se podrían cultivar en Colombia. Si la explotación de la parte rural se fortaleciera, sería excelente si contáramos con unas vías férreas que ayudaran a poder sacar toda esa materia prima de la parte rural para ser comercializada tanto en nuestro país como fuera de él. Por eso, el interés en mejorar la parte de las vías férreas de nuestro país. Este sería un gran inicio para poder mejorar o aumentar esos índices de empleo en el país. También el fortalecimiento de los sectores de la construcción. El sector de la construcción es uno de los sectores que en la actualidad en nuestro país produce más empleos gracias al crecimiento de las urbanizaciones en nuestro país. Desafortunadamente, este sector no recibe el apoyo que mereciera de parte del gobierno. Siempre hay tantas limitantes y tantos requerimientos que desafortunadamente frenan un poco el crecimiento de este sector. Entonces pienso que si el gobierno pensara un poco más en fortalecer este sector, la parte del empleo se vería favorecido. Esto teniendo en cuenta que la parte urbana ha venido creciendo demasiado, la parte rural quiere venir siempre a la ciudad y esto favorece mucho al fomento del empleo. Si fortaleceríamos el sector de la construcción. El turismo es uno también que es muy fuerte en nuestro país, contando con que contamos con paisajes espectaculares en nuestro país. El gobierno los últimos años ha ayudado bastante en fortalecer este sector, pero sería de interés que se fortaleciera mucho más para poder conseguir el aumento en el empleo en nuestro país. De esta forma, mejorando estos sectores, se aumenta la demanda de producción que ayudará al aumento del empleo y por consiguiente puede ayudar al aumento de la producción. Le agradezco mucho por toda su atención, que estén muy bien. Hasta luego.